Hola a todos, feliz sábado para todos. Estamos agradecidos nosotros de compartir con ustedes. Mi nombre es Eduardo, muchos ya me conocen, de los que están ahí del otro lado. Ella es... Soy Cris. Y mi esposa. Queremos hacer una palabra de oración. Y entonces Cris va a guiarnos en oración en este momento. Oramos. Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, queremos agradecerte por tu fidelidad, porque has sido tan bueno con nosotros, realmente. Y también nos enseñas a confiar en ti por medio de las pruebas, de los tiempos que espera, que tú nos das. Y sabemos que vamos a tener más tiempos de espera en el futuro, pero que has mostrado en el pasado que sos fiel. Queremos agradecerte y oramos ahora por tu presencia en este culto. En tu nombre precioso. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes un par de versículos antes de comenzar a contar una breve historia sobre nosotros, ¿sí? Quiero destacar de Proverbios, el capítulo 16, versículos 9, versículo 3, que dice así: el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor guía sus pasos. Y entonces el versículo anterior, el versículo 3, dice: encomienda al Señor tus obras y tus planes tendrán éxito. Nosotros nos conocimos hace exactamente 12 años atrás. En el verano del 2009 yo estaba trabajando como cuarto becario en la UAP, ¿sí? Allí en el área de relaciones públicas. En una de esas reuniones que tuvimos en el verano, de los cultos vespertinos que teníamos, allí nos conocimos. Mis hermanas me presentaron a ella y así comenzó nuestra historia a cobrar un sentido. Yo sinceramente no me acuerdo mucho de ese primer encuentro. Ella lo sabe. Ella sí se acuerda de todo porque ella escribió en su diario desde el primer momento en que me conoció. 10 años después yo me enteraría que esa chica que conocía ya desde aquel momento, como que la fleché. No sé cómo, pero así pasó. Por eso destaqué estos versículos que leí recién, ¿sí? Que uno hace planes. Mis planes en ese momento eran simplemente estudiar. Estaba estudiando teología para aquel entonces. Y era un muchacho con muchas confusiones también en la cabeza. La amistad se consolidó en ese verano. Compartíamos el mismo grupo que hicieron que la amistad sea muy buena, sea realmente muy buena. Ella es de acá de Estados Unidos, había ido con el programa ECA a estudiar castellano y tenía que regresar. Así que en aquel momento fue como, bueno, esta es por descarte, no va a suceder nada. Dije para mis adentros, ¿no es cierto? Aunque había orado, confieso que había orado para que Dios pudiera dirigir, porque en algún momento ella tuvo que tomar una cierta decisión si quedarse en la universidad, pero esto yo no lo sabía realmente, pero ella lo había comentado, que no sabía bien qué quería hacer, eso lo recuerdo. Y yo oré para que Dios dirigiera los pasos, el camino, y bueno, ella regresó acá a Estados Unidos y continuó sus estudios en Andrews. Posteriormente fue a Loma Linda para poder estudiar medicina, que es de lo que se ha graduado y hoy está ejerciendo también acá en uno de los sanatorios de Dayton, Kettering, como después de hacer su residencia en medicina interna. Y yo terminé mi
mi licenciatura en teología y así como muchos me conocen y saben, fui capellán allí en Posadas y agradezco a Dios por eso porque fueron hermosos años también allí. Quiero destacar algo imprescindible para todo esto que a mí me pasó. En el año 2017 comenzamos a tener un nuevo contacto. ¿Por qué digo nuevo contacto? Porque después del 2010, que fue la segunda vez que ella viajó a Argentina, solo un día compartimos de toda la semana que ella había estado en Argentina, que ella había estado 2 semanas, y yo tenía otro grupo de amigos, había cambiado muchas costumbres y cosas, adolescente, joven adolescente, estaban con otros aires, y no compartí suficiente momento con ella en ese momento. Pero el último día, por providencia, Dios usó a mi hermana para reprenderme y decirme: ella viajó desde Estados Unidos para estar con nosotros y vos, naranja. Y bueno, ahí está. Bueno, entonces dije, suspendí todos mis planes con los otros amigos que tenía y pasé ese último día, que fue un sábado de noche, con ella. Y con otros, ¿no es cierto? Por supuesto estaban mis hermanas también y otros amigos. Pero después de allí es como que se cortó un poco, fue medio intermitente la comunicación hasta el 2017. El 2017 ella me envió un mensaje diciéndome que va a volver a Argentina a visitar, y en ese momento yo tomé la determinación de decir: no voy a hacer lo mismo que hice la vez anterior. Y todo esto les digo no en un contexto de buscar algo distinto como una relación de noviazgo o con algún otro interés en ella. No, simplemente fue solo por la amistad. Porque si ella iba a Argentina solo para estar con sus amigos y todavía a mí me consideraba su amigo, decía yo: wow, no tengo que perder esa amistad. Por otro lado, no quería arruinar la amistad por otra situación. Bueno, es así que ella viajó y yo me tomé unos días del trabajo y fui hasta Entre Ríos y pasé el tiempo con ella y con mis hermanas. Y fue un fin de semana espectacular. Dios bendijo ese fin de semana. Y en ese fin de semana, ¿saben? Me pasó algo insólito. Comenzando viernes de tarde, sábado, durante la mayor parte del día. Conversar de cosas trascendentales, porque eso era lo que más me llamó la atención en la relación que pude tener con ella en ese momento, en esa amistad que habíamos recomenzado, por así decirlo. Me fue interesante esto. El domingo, cuando ya nos despedíamos, porque yo tenía que volver a Posadas, tenía que seguir trabajando como capellán, ese día me pasó algo extraño porque ella me abrazó de una manera que antes nunca lo había hecho. De una manera muy significativa para mí. Porque fue muy prolongado. Dije yo: wow, esto suena raro para mí. Porque yo la conocía en cierta medida a ella, en ciertas facetas que no eran así tan expresivas. Después, ya en el camino a la casa, en el auto, en ese viaje que son casi como 800 kilómetros, en el camino, hablando con el Señor, teniendo una conversación muy sincera con Él, se me cruzó un pensamiento así. Pero fue muy claro, fue muy, muy claro. Esta es la chica, la mujer para vos. Y entonces yo allí dije: no, de ninguna manera. No puede ser. Esto es imposible. Es imposible. Porque yo ya había tenido ese tipo de discusión con Dios en el pasado. Años anteriores. Era yanqui. Escúchame.
era yanqui. Era que hablaba otro idioma. Si bien hablaba castellano, pero tampoco la pasión. O sea, problemas de comunicación. La cultura. Otra cosa. Los argentinos somos bastante particular con la cultura. Y entre nosotros somos particulares. Así que imagínate con un yanqui. Peor. Si las bombas Hiroshima y Nagasaki fueron explosivas, imagínate un argentino con un estadounidense. Y bueno, se me vinieron un montón de cosas de decir no y no. Pero lo que me llamó la atención de todo eso, en ese mismo momento, el Señor me hizo ver que cada vez que yo decía que no a algo, era porque realmente Dios me estaba dirigiendo en el proceso. Ya me había pasado con otras relaciones que había tenido, que yo decía que sí. Inclusive me había pasado con teología. Yo dije que no a teología, desde el principio. Y sin embargo, Dios me dirigió para que yo tomara ese camino. Hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo de esa manera. Hoy entiendo que Dios quería algo especial conmigo. Y también, por supuesto, que quería estar con una mujer especial. Bueno, fue explosivo para mí. Yo estuve emocionado como por 2 semanas, pero después dije, boom, volví a la tierra, Eduardo Massaro. Esto no puede ser así. Sí, esto no. Fíjate, está a 400.000 kilómetros. Es imposible. Así que en ese momento tomé una decisión. No de probar al Señor, porque ¿para qué probarlo al Señor? Pero de probarme a mí mismo y saber de que estaba tomando las decisiones adecuadas. Y decidí tomar tiempo, ir despacio. Una amistad despacio. Si es que, por supuesto, del otro lado veía algún tipo de agua en la pileta, porque tampoco me iba a tirar, ¿no es cierto?, sin agua en la pileta. Yo le voy a dejar que ella cuente de su lado de la historia después, para que ustedes puedan también ver la otra cara, ¿no? Así que yo me tomé mi tiempo. Por supuesto, nos seguimos contactando, ¿no? Era más fluido, una vez por semana. Después comenzó la cosa como un mensajito cada 2-3 días, un mensaje de audio súper extenso, todos los viernes. Era algo complejo, era como 30 minutos y a veces no alcanzaban los 30 minutos, así que tenía que mandar otro audio para hacerla más corta, ¿no es cierto? Y agregar otra cosa más, hasta que después se incorporó la primera llamada por FaceTime. Esa primera llamada por FaceTime fue terrible para mí, porque yo estaba recontra nervioso y hablaba todo el tiempo. Ella se acuerda de esa parte. Porque para mí fue como un avance muy significativo. Después de la primera llamada, ella me mandó un regalo con una amiga. Para mí eso fue como un detonante. Más de uno lo conocerá a Kelly, ¿sí? De Villalba. Ella me decía, esta chica está esperando que vos tomes la decisión. No, pero no puede ser, porque ella tiene muchos amigos en Estados Unidos, y que acá y que allá, y yo acá y que el otro, pum. Y no, realmente estaba equivocado. Tenía razón Kelly. Y agradezco a Dios por eso también, porque Dios dirigió todo ese proceso. Finalmente, cuando un 6 de enero, una semana antes creo que habíamos tenido una conversación, y yo le dije, necesito hablarte algo muy importante, pero lo tengo que decir, te lo tengo que decir por lo menos por FaceTime, por cara a cara. Entonces fue un domingo y yo tenía que ir al casamiento del hermano de Javi, Jara.
fue interesante porque tuvimos la llamada a eso de las 4 y yo tenía que irme para las 6 y eran las 6 menos 20, menos cuarto o algo así y yo no decía nada. Y entonces esta chica dijo, ¿y qué era eso importante que querías hablar conmigo? Y entonces yo di todo un preámbulo, ¿no es cierto?, para tratar de decir lo que les conté acerca del auto, de lo que yo, de esa experiencia que tuve con el Señor, de esa convicción de que ella era la persona que Dios había elegido para mí. Eran los planes de Él que se convertían ahora en los míos. Por supuesto me dijo que sí, porque si no, no estaríamos casados ahora, en este momento. Quiero dejarles la otra parte de la versión de esa experiencia de cómo Dios fue dirigiendo todo el proceso de nuestras vidas y cómo llegamos a estar unidos. Cómo fue que Dios nos unió, básicamente. Así que, Cris, te dejo a vos. Okay. Gracias. Bueno, el Señor es tan bueno, ¿no? Que cuando uno se pone a pensar en todo lo que Él planificó realmente y por tantos años, siempre quedo maravillada, sí. Como Edu dijo, nos conocimos en 2009. Yo realmente no recuerdo el primer día, pero dentro de como 2 semanas de conocerle a él, ya me enamoré en realidad. Pero yo tenía en ese momento solo 19 años y siempre tenía la meta en seguir al Señor y seguir en la carrera y no distraerme, no ir por otro camino con cualquier chico y realmente esperar para el esposo que el Señor tenía planificado para mí. Así que yo dije, no puede ser, es argentino. Y yo creo que realmente el Señor probablemente usó a mi mamá, porque ella dijo en algún momento, cuando yo le conté acerca de Edu, le dijo, bueno, no cierras tu mente a algo que el Señor puede tener planificado. Ella dijo eso. Y eso realmente como que me dejó así, más abierta de lo que habría estado. Así que nos conocimos, éramos amigos, pero yo muy tímida en realidad, no pasé mucho tiempo con él, nunca sola, básicamente una vez en el comedor o 2. Pero siempre con los amigos y realmente me gustó su personalidad y me gustó su dedicación al Señor que podía ver. Pero dije, no, es inmaduro y no. Así que pasé mucho tiempo orando realmente que el Señor me guiaría a la carrera porque yo no sabía qué hacer. Estuvo en mi segundo año de universidad. Y porque acá es diferente, acá uno hace 4 años de universidad y después uno va a hacer medicina. Yo solo ahí en Argentina llegué a la conclusión que debería estudiar medicina y ahí entonces que debería volver acá a los Estados Unidos. Y eso era muy difícil para mí, dejar las amistades, también Edu, pero todas las amistades que tenía ahí, que hasta ahora somos buenos amigos. Pero cuando volví pensé, bueno, ahí ya está, no voy a ver más a Edu y ya se va a pasar. Pero no pasó. No pasó. Yo en 2010, 2010 volví para visitar a mis amigas porque no sabía realmente si Edu iba a estar. Habíamos comunicado como 1, 2, capaz 3 veces en ese año y medio por ahí, pero realmente no mucho. Y menos mal porque cuando llegué él me saludó y básicamente desapareció por 2 semanas. Eso
eran 2 semanas difíciles para mí, realmente orando al Señor y aprendiendo a confiar más. Y como Edu te dijo, realmente el Señor respondió a mi oración que yo oré. Podríamos tener un momento de amistad ahí que fue ese sábado de noche que hablamos de cosas importantes como la misión y servir al Señor, y ahí entablamos un poco más de amistad, que desde ahí fue todo por mensajes de Facebook. Y al final, cuando fui a Loma Linda, ahí no hablamos, básicamente no hablamos más, solo una vez al año, y pasaron como 5 años. Esto quiero compartir porque capaz hay alguno de ustedes que está pasando un momento difícil diciendo, Señor, ¿y dónde está la persona para mí? O ¿por qué siento así acerca de alguna situación? Tenés que rendir tus emociones, tus sentimientos al Señor. El Señor obra en varias maneras, pero cuando realmente nos rendimos, Él nos va a guiar. Yo seguí orando, en realidad, para olvidar a Edu, porque no quería saber nada de él. Como más que amigo, quería dejarlo así y básicamente no volver a pensar en él. Pero no podía, y pasé unos momentos difíciles, como a veces olvidado de él por unos meses, unas semanas, días, pero nunca por mucho tiempo, y siempre me volví a ese sentimiento de extrañarlo y todo eso. Y no sabía por qué, porque pensé, es inmaduro, es argentino, no está interesado en mí, así que nada que ver. Y cuando en 2017 yo en realidad había planeado ir antes a Argentina para visitar, y para básicamente despedirme de Edu, porque estuvo en una relación, y eso era para mí como decir chao y listo, y seguir con la vida. Y ahí justo cuando estuve averiguando las fechas y todo, se cortaron. Sí, gracias. Y yo vi eso en Facebook y dije, no puedo ir. Así que no fui, y pasé unos meses realmente orando, porque ahí sentí que no sabía si tenía otra chance, pero en realidad era otra situación completa, muy diferente. Y oré al Señor, dije, Señor, realmente tenés que sacar esto de mí, porque eran como 8 años que iba diciendo no puede ser, por favor, saca esto de mí. Decidía que no, con todo mi corazón. Daba un montón de razones, pero no funcionó. Y ahí fue en muy corto tiempo que por la primera vez yo dije, no puedo. Dejé de intentar. Dije, Señor, tú tienes que hacer esto, que yo no puedo. Y muy pronto es como que recibí la respuesta que no. Eso fue muy difícil para mí, porque sentía que tenía que vivir con esto toda la vida. Pero por la primera vez empecé a preguntar por qué, Señor. Y en esas semanas de orar por qué, por la primera vez pensé, capaz el Señor tiene algo que yo no tenía pensado. Y ahí me contacté con él para su cumpleaños, solo para amistad, y empezamos a charlar un poco. Vi que éramos solo amigos nomás, y ahí lo dejé por un tiempo, hasta después, el año después, decidí volver a Argentina con mucha oración para visitar a los amigos, para ver a Edu. Yo en ningún momento en todos esos años oré que el Señor me daría Edu como más que amigo.
porque yo no confiaba en mí misma. Fui con 2 oraciones. Uno, dije, Señor, por favor, ayúdanos a poder conservar la amistad. Y 2, realmente ayúdame a saber cuál es tu plan y a tener paz, tener una conclusión, lo que sea. Y al final estuve lista para aceptar una conclusión definida, que realmente había rechazado aún enfrentar eso. Y fui y pasamos muy bien con la amistad en ese momento. Yo recuerdo el sábado de noche orando al Señor, diciéndole gracias, gracias. Y no preocupando del futuro, diciendo voy a agradecer por la amistad y no pensar en más. Y ahí el domingo nos despedimos, le di un abrazo, no sabía realmente cuándo iba a verle, un abrazo de amistad, de cariño, y ahí nos despedimos, yo volviendo para volver acá y él volviendo a Posadas. Y después me mandó un mensaje el día después, en realidad, diciendo gracias por la amistad y todo, y ahí me puse como ¡ah! Pero decidí esa vez no huir, porque siempre corría, ¿viste? Y así empezaron varios meses de básicamente orando, diciendo Señor, guíame, yo siempre respondiendo a sus mensajes. Hasta el momento que, como él les contó, él me contó de toda su experiencia. Y yo acá, en este sofá, ahí a ese lado, agarrado del lado del sofá, orando al Señor, diciendo, oh, puede ser. Y bueno, era un gran cambio para mí, pero lo más significado para mí es cómo el Señor fue fiel en todo ese momento, como Él me enseñó a confiar en Él y realmente sigue haciéndolo, porque yo tuve que esperar 8 meses hasta que me dijo algo. Después entablamos la relación, vino a visitarme, yo fui allá y tuvimos como un año de la relación, y ahí mandamos por la visa, y en todo ese proceso, después de comprometernos, él quedó atrapado básicamente en Argentina y nosotros esperando otra vez al Señor. Pero lo que para mí es tan lindo es que el Señor es tan paciente con nosotros. Pasamos por errores, no confiamos, decidimos que no, tenemos nuestros preconceptos, pero el Señor sigue persistiendo. Así que yo quiero leer un versículo que para mí es muy significativo. Se encuentra en Isaías 49, versículo 23. La última parte del versículo, que dice, y los que esperan en mí no estarán avergonzados. Tenemos que esperar en el Señor, tenemos que confiar en el Señor, rendir nuestros planes, porque no somos nada, no tenemos la sabiduría, solo Él. Él tiene planes maravillosos para nosotros, planes desde la eternidad, en realidad, planes de fidelidad, como dice en Isaías 25:1. No fue tanto en el hecho de que estoy con Edu, que amaba por 12 años, antes de casarnos, 12 años y una semana, digo, pero que el Señor se mostró fiel, que en todo ese sufrimiento, digo, que yo tenía, Él tenía un plan. Y yo quiero decir a ustedes, capaces otra cosa, capaces algo, problema de salud, capaces con el trabajo, lo que sea, que si usted está pasando por un momento difícil, el Señor será fiel.
espera en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu camino. Puede ser como ha sucedido para mí, que dice en Salmos 30, versículo 11, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Queremos alabar al Señor. Queremos seguir fieles al Señor, sabiendo que Él nos dará los deseos de nuestro corazón, pero solo cuando nosotros primero hacemos que los deseos del Señor sean nuestros deseos. Oramos, ¿sí? Sí. Oramos. Padre Dios nuestro, Señor, que estás en los cielos, en verdad te damos muchas gracias por la fidelidad que has demostrado para con nosotros. Tú nos has acompañado en todo este proceso y aún nos estás acompañando hasta el día de hoy. Sabemos que nos queda mucho camino por recorrer, pero también sabemos en el Dios en quien confiamos. Sabemos quién eres tú. Y queremos pedirte por todos aquellos que estén pasando por momentos difíciles, ya sea que tengan un familiar enfermo, o sea que ellos mismos estén enfermos, o que estén pasando por un momento económico no muy bueno, o tal vez alguna decisión, algún proyecto, trabajo, persona, sentimientos. Señor, ayúdanos a buscar tus planes y no los propios. Ayúdanos a poner nuestra voluntad en tus manos para que tú finalmente nos lleves para el camino de la felicidad. Y te agradecemos por eso. Gracias, Señor. Bendícenos en este hermoso sábado que nos estás regalando. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un feliz sábado y que Dios los bendiga mucho a cada uno de ustedes. Amén.